padres que abusaron de sus hijas y familiares, tíos, tías que abusaron de sus sobrinos y sobrinas, pero como es la familia hay que taparle todo. Llegan muchas personas que han desarrollado enfermedades a causa de la culpa y de los conflictos con la familia. El mayor conflicto que tenemos es victimizarnos, porque cuando nos victimizamos somos entes pasivos. Para mí todos los abortos son programados, porque son programados desde la conciencia o desde la inconsciencia. Cuando una persona es drogadicta, generalmente el drogadicto lo es para que nadie de su familia lo sea. Quiere decir quizás que nuestro aprendizaje, nuestro proceso de vida o de sanación viene desde el mundo espiritual. Sí. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos. Como me dijeron, un capítulo magnífico, con una mujer maravillosa, con un conocimiento y un propósito que ha cambiado más de 11,000 vidas. Y entre esas vidas estoy yo, Naila. ¿Cómo has estado? Qué alegría tenerte aquí. Muy bien, gracias a ti por esta invitación tan bonita. De verdad que es muy grato estar en este espacio. Mejor dicho, tengo el corazón a mil como te estaba contando. Pero antes que nada quiero agradecer al Restaurante Bianco por permitirnos este espacio. Para nosotros es una manifestación materializada, porque alguna vez lo pensamos en este mismo lugar y lo estamos realizando. Muchísimas gracias. Naila, te cuento, o bueno, cuéntame tú, porque vamos a ver si hice bien la tarea. Psicóloga, Sí. experta en constelaciones, Sí. descodificadora biológica, Sí. neurociencias y creadora del método psicobiotransformación. 30 años de experiencia. ¿Por qué tan preparada? Más preparada que yo para jugar 3 finales en Bélgica. Bueno, hiciste muy bien la tarea. Hice bien la tarea. Bueno, mira, la verdad es que siempre me ha gustado mucho como poder acompañar al ser humano, ¿cierto? Como en todos sus procesos de crecimiento integral, para poder abordar ese ser humano desde lo integral hay que estudiar mucho. Mucho. Pero sabes que lo que más me gusta de todo eso, que yo no lo sabía, como te decía, yo no sabía todo eso. Yo, la verdad, en todas nuestras consultas, yo estaba es con tu ser, con tu energía, con la persona que eres y no con lo que haces realmente. Y volvemos a lo mismo que yo te estaba contando en una consulta, como que es hermoso como la vida te va colocando las personas y las situaciones, inclusive si al principio las rechazas porque yo no quería constelaciones, ya te contaré más adelante por qué. Entonces te quería preguntar, ¿cómo llegaste a este mundo de las constelaciones y de la sanación transgeneracional? Bueno, mira, hace muchos años, porque realmente yo me formé en esto hace como 25, 27 años. A poquito. En este momento el tema de las constelaciones está en auge, ¿cierto? Sin embargo, yo me formé hace por ahí unos 25, 27 años. En esa época, o sea, eso era totalmente novedoso. La persona con la que yo me formé es una española. Y fue muy lindo poderme encontrar con esto. La verdad es que yo creo que yo siempre me he distinguido por ser una psicóloga no tradicional. ¿Verdad? Es cierto, completamente Sí. cierto. Entonces eso me ha llevado a explorar muchas áreas, porque, y mira que me pasa, con el tema de las constelaciones pasa algo muy bonito, y es que como yo me formé casi que a la par en constelaciones y en biodescodificación de enfermedades y conflictos, entonces era muy bonito porque la persona llega con la enfermedad y yo ya sé qué conflicto tiene. Ok, va todos de la línea. Todo. Y entonces es muy bonito con las constelaciones porque yo también empecé a unir la constelación de la enfermedad. Y cuando empezamos a trabajar constelaciones enfocadas en la enfermedad, ya ahí empezamos a darnos cuenta de que muchas veces el origen de las enfermedades y de esas enfermedades que van de generación en generación, que se llaman enfermedades sistémicas, tienen un origen y está atrás. Entonces, la biodescodificación me llevaba al transgeneracional, Sí. las constelaciones al transgeneracional. Y ya ahí uno toma conciencia después, cuando en el 2001 los científicos descifran el genoma humano
ellos ahí descubren que no solamente la genética tiene una influencia en nosotros, sino también la epigenética, y es lo que traemos de atrás, lo que vieron nuestros padres y ancestros. Entonces, si tú te pones a ver, empieza como una corriente, una oleada muy linda, donde Hammer, que es el creador de la biodescodificación, Hellinger, el de las constelaciones, los científicos por el otro lado, cuando descifran el genoma humano, y todo va a converger en algo muy lindo, y es que pues nosotros aportamos una parte a nuestros conflictos, sin embargo, tenemos una influencia muy grande hacia atrás. Historia larga. Y si no trabajamos eso. Si no vamos al origen, no vamos a sanar. Exacto. Entonces, mira que con todo eso que cuentas, yo tuve unas señales muy fuertes para hacer constelaciones por una pareja que tuve. Y yo desde mi ego de creerme iluminado, porque cuando uno empieza todo este proceso de sanación, cree que se las sabe todas. No quería como verlas, no quería hacerlas hasta que llegué a ti y como que todo cambió. ¿Tú crees que todas las personas deben hacer constelaciones familiares o solamente aquellas que tienen ese llamado? Yo pienso que todas las personas deberían hacérselo cuando sientan el llamado. O sea que le metimos, vamos muy bien, vamos muy bien. Claro, José, ¿por qué? Porque es que finalmente cada uno va en un proceso de crecimiento diferente, a un ritmo distinto. Y yo pienso que llega un momento, tú lo acabas de decir, alguien te habló de constelaciones y ese no era el momento. Sin embargo, este era el momento porque ya estabas preparado para esta información. Entonces, yo pienso que todos deberíamos hacer constelaciones, sí, escuchando cuál es el momento de ese llamado. Leyendo las señales cuando lleguen, sí, estar pendiente. ¿Sabes por qué, José? Porque cuando uno entiende el momento, tú tienes el corazón abierto y la mente dispuesta. Entonces, eso permite que esa información pase al inconsciente y permita un nivel de conciencia que te permita como resignificar, recibir la información, la historia, y abrir como la mente y poder digerirla. Entonces, al digerirla, yo ya puedo transformarla y conectar con ella. Sí. Bueno, para las personas que nunca han escuchado de constelaciones, y la idea es que obviamente quien vea este podcast entienda de una u otra forma, de la manera más simple, ¿qué son constelaciones? Mira, las constelaciones las creó un alemán, Bert Hellinger. Okay. Bert Hellinger tomó varias técnicas que habían en el área de la psicología y a partir de ahí construyó la metodología. El que planteó en el inicio que nosotros, bueno, primero está basado en todo el conocimiento de Carl Jung, que es uno de los padres de la psicología, donde él plantea que todos nosotros estamos conectados desde el inconsciente. Por eso es que uno a veces conoce a alguien y como que uno le cae bien, otras veces conoce a alguien y uno dice como que… Porque a veces piensa como que yo creo que ya lo conozco. Exacto, porque todos estamos conectados desde el inconsciente. Mira, que pienso que eso también tiene que ver con el tema de cuando uno se plantea un propósito, visualiza algo, se le llega a la persona, le llega la información para lograrlo, porque estamos todos conectados desde ese inconsciente. Lo que se estaba contando ahorita de la productora y el director y cómo los conocí, cómo llegó todo. Exacto, todos estamos conectados. Entonces, a partir de ahí es que Bert Hellinger empieza a construir la metodología. Él dice, bueno, en psicología, a nivel del psiquismo, nosotros tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente. El consciente equivale al 5% de nuestro psiquismo, subconsciente e inconsciente el 95%. Por eso se dice que normalmente nosotros vivimos en el inconsciente, o sea, todo actuamos en el inconsciente aunque no nos demos cuenta. A veces pasa que uno está haciendo algo en específico que sabe que no tiene que hacer y es el momento que uno dice, ay, yo no tengo que hacer eso, ahí es donde aparece el consciente. Claro. Pero todo el tiempo ha estado uno es en el inconsciente. Claro, todo está almacenado allá. ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro trabaja por economía de energía. Entonces, lo que es repetitivo, esa información que a veces duele mucho, va para allá directamente. Okay. Y así él no se tiene que ocupar de eso. Lo que pasa es que el inconsciente, toda esa información, todo el tiempo pulsa por salir a la conciencia. ¿De qué se trata? Las constelaciones o un proceso psicológico. De que tú seas consciente de la historia, la puedas
resignificar, porque es que si yo, que sostiene un comportamiento inadecuado, una enfermedad, un patrón repetitivo negativo, que usted no sabe cuál es el origen. Entonces, cuando tú vas al origen y lo sacas, tú ya lo puedes desprogramar para montar un programa diferente de manera consciente. Entonces, el crecimiento de nosotros, ¿en qué está basado? En que haya menos información inconsciente y más formación consciente de nuestra vida para que nosotros podamos desarrollar nuestra fuerza y nuestro poder y dirigir la vida donde realmente la queremos llevar de manera consciente. Eso ¿sí? es lo que permite de una u otra forma que la persona pueda generar ese cambio en su vida. Hacer el Así clic. funciona. Claro, y ese es el resultado, eso es lo que pretenden las constelaciones. Entonces, resulta que Bert Hellinger que encontró que nosotros desde el consciente estamos pendientes de la familia, los amigos, las tareas que hacemos, los roles que desempeñamos. Sin embargo, que desde nuestro inconsciente o desde nuestra alma estamos mirando hacia atrás. ¿A quién miramos atrás generalmente? A papá y a mamá. Por eso se dice de una u otra forma que cuando uno no sana esas relaciones familiares, uno repite patrones que no ve. Exactamente, porque no ha sacado la información, cuál es la causa de este patrón que yo tengo. Entonces, lo que hacen las constelaciones es mostrarnos la información que está oculta y permite sacarla a la luz. Sí, a través de la técnica. Las constelaciones se hacen de manera grupal. Por ejemplo, cuando uno las quiere hacer grupal, uno saca un representante para la enfermedad, para el papá, para la mamá, para la situación de conflicto que quiere trabajar. Que represente la situación como tal. Sí, y cada personaje, en la constelación, cuando usted saca a la persona que representa al consultante, a quien consulta, a las personas con las que tiene el conflicto, llámese mamá, papá, parte económica, pareja, lo que sea, ¿sí? Entonces uno empieza a preguntarle a esas personas cuál es su sentir. Y lo que pasa es que en la constelación empieza a moverse una energía muy linda. Sí, como de tranquilidad, de paz, como de correspondencia. Y mira que cuando los... O bueno, así me ha pasado a mí. Sí, pero lo que pasa es que la que tú has hecho ha sido individual. Okay. En la grupal uno se acerca a la constelación donde están todos los representantes del conflicto y es muy lindo porque los representantes a través de las posturas, la respiración, de los tonos de voz, donde se rascó, donde cómo se paró. Como si fueran los mismos. Sí, total, es muy lindo, entonces da una información muy bella que uno dice, aquí ya está pasando esto y uno empieza a trabajarlo. Ya en terapia individual se puede hacer con hojas, se puede hacer con piezas, con muñequitos. Hay gente que lo hace hasta con cuarzos. Okay. Sin embargo, yo en la consulta trabajo mucho con las hojas y pues como tengo dones espirituales, como tú los muy puedes ver. Me encanta. Entonces yo simplemente me paro, veo el conflicto y empiezo a sacar la historia así. De una, en un momentico. Naila, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros cortar con esas relaciones familiares que uno sabe que no le están aportando a uno en esa congruencia, en esa frecuencia que uno quiere para su vida y que lo atan a uno a un sufrimiento que uno sabe que no es de uno y que solamente por esa creencia que uno tiene como que es familia, entonces hay que aguantar? Total. Uno lo hace. ¿Cuál es el límite de eso? Mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros, ya la sociedad está cambiando. Empecemos por ahí. Ya nosotros somos más conscientes que nuestros padres, etcétera. Digamos que en esa falta de conciencia y en la influencia de las creencias morales, religiosas, etcétera, no voy a hablar mal de la religión, sino que cada uno tiene sus creencias, porque pienso que cada postura religiosa o moral tiene sus ventajas y tiene también sus desaciertos. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, resulta que en ese sentido hemos romantizado
para mí es un sentir muy personal, hemos romantizado esas relaciones. Y recuerda que los papás anteriormente usted no podía decir nada porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá. Autoritarios. Exacto, entonces ellos eran los que estaban convencidos de que eran omnipotentes. Y como en ese momento faltaba más conciencia, más educación, más conocimiento, más sabiduría, entonces, ¿qué hacían los hijos de esos papás? Lo que ellos dicen es verdad, porque cuando usted es hijo, está lleno de inocencia. Ellos en ese sentido también actúan desde la inocencia, pero también desde la ignorancia, ¿cierto? Y la inconsciencia también, sí, obvio. Exacto, entonces usted como hijo inocente, pues si ellos dicen eso, es así. Entonces digamos que esa postura más las creencias generó que nosotros romantizáramos las relaciones familiares. Entonces dijimos, bueno, pero tú te acuerdas que cuando uno estaba chiquito uno no quería ir a la fiesta, al matrimonio, a la primera hay que ir, porque es la familia, hay que ir, porque como no va a irse a la familia. Entonces uno iba. Nos metieron todo ese chip desde chiquitos que la familia es lo más importante y que hay que ir hasta el final con la familia, inclusive si quizás la familia vaya en detrimento de uno. Total, además que mira que yo por lo menos en mi consulta veo algo que es demasiado doloroso en ese romanticismo. Abuelos que abusaban de sus nietas. Padres que abusaron de sus hijas y familiares, tíos, tías que abusaron de sus sobrinos y sobrinas, pero como es la familia hay que taparle todo. Entonces uno decía, bueno, está romantizado, pero también ahí hay alguna conciencia familiar donde se aprueba el maltrato, se aprueba el abuso y se aprueba todo porque es la familia. Pero también hay un proceso que vamos a hablar más adelante de eso para no adelantarnos de la vuelta. Perdón, entonces mira, José, que como se romantizó, entonces se pasa esto. Eso que le queda a uno muy difícil cortar esa relación. Exactamente. Inconscientemente. Usted está lleno de culpa, total. Entonces usted está lleno de culpa, usted es, ay, pero es que cada que voy allá salgo enfermo, salgo así, salgo con rabia, peleo con ellos. Y uno se siente culpable y si tuvieras, mira que parte en el libro que yo acabo de sacar, el capítulo de la familia es muy lindo, precisamente por eso, porque yo hice énfasis en eso, porque me llegan muchas personas que han desarrollado enfermedades a causa de la culpa y de los conflictos con la familia, y yo no es justo. Claro, porque las emociones no expresadas al final se manifiestan de una u otra forma. Total. Y yo por experiencia propia y el proceso que llevamos nosotros, obviamente, me he dado cuenta, o bueno, es muy interesante y mágico cuando todo rompecabezas como que tiene sentido en el momento que llega la información de la constelación. Sí. Es hermoso, me parece hermoso. Y te quería preguntar, partiendo de eso, ¿quiere decir quizás que nuestro aprendizaje, nuestro proceso de vida o de sanación en este mundo material viene desde el mundo espiritual? Sí. Por eso es que pienso que lo que me lleva a mí a estudiar tantas cosas es porque no puedo desconectar, no podemos desconectar la mente del cuerpo, de la emoción y del espíritu, porque todos son uno. ¿Sí? Entonces, desde esa postura, cuando nosotros, eso es la conciencia, poderle dar una mirada espiritual, y no estoy hablando de religiones, sino de conciencia, de espiritualidad, darle una mirada desde lo espiritual a esa historia. Entonces, yo pienso que lo bonito de las constelaciones es que permite ir atrás, comprender desde lo espiritual qué pasó. Esa situación en específico que para uno es algo muy claro y que uno está cargando como con una maleta pensando que es que no puede ser, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero desde la constelación y la espiritualidad es otra película, otra historia. Total, porque si yo lo veo desde el humano, lo veo corto. Muy corto. Muy corto. Porque también el humano tiene una perspectiva, un enfoque mínimo desde lo macro, puede decir el universo tan grande que hay y desde la información que uno tiene.
y la historia, y lo que le enseñaron y las creencias. Exacto. Entonces resulta que cuando usted hace la constelación puede darle una mirada más amorosa, más real, porque lo hago desde la espiritualidad y puedo comprenderlo y comprender por qué actuaron así, por qué pasó esto y sobre todo, ¿para qué? Ok, perfecto. Yo he escuchado mucho en todo este proceso que dicen que uno elige vivir la experiencia, el proceso de vida que está viviendo. ¿Eso es verdad? José, sí, Sí. se lo preguntamos yo se lo pregunté a los espíritus maestros, que si es verdad que uno escoge y uno escoge lo que va a aprender acá, sino que en el camino vamos eligiendo los cómo. Ok, ¿Sí me hago entender? los escenarios, Los por así decirlo. escenarios. Entonces, en la medida en que tú vas tomando ciertas decisiones, se van abriendo nuevas puertas y nuevas posibilidades. Entonces, el plan, el qué está, el cómo cada uno, de acuerdo a las decisiones que va tomando, se va llevando. Mira que había una pregunta y es, ¿podríamos ir atrás en el pasado y cambiar una decisión? No. Cada uno de nosotros tomamos la decisión que debíamos tomar con los recursos que teníamos. ¿Para qué? Para evolucionar. Sí, porque es que a la final yo creo que nadie toma una decisión pensando que se va a equivocar. Sí, total. No había forma. Total, pero sí elegimos la historia. Y entonces uno, ¿por qué no se recuerda? ¿Por qué no acuerda? Yo no tengo esa información en mi mente. ¿Por qué no me la meten por no tener más información y saber qué Todos hacer? pensamos lo mismo, José. ¿Por qué no me la dan desde fábrica para saber, bueno, ya elegí esta vida, ya sé, no me tengo que victimizar ni recibir todo lo que me pasa como lo recibo desde ese juicio? Sin embargo, sí la tenemos. Está en el inconsciente esa información. Y cada uno de nosotros tenemos unos guías espirituales que nos recuerdan. Entonces nos ponen las ideas y dice, cuando uno dice, ve qué rico, qué tal hacer esto, y empieza a llevarle la información y usted acaba de tener a lo mejor un recuerdo de su plan. Claro, pero no, y uno no entiende eso y lo que hace es rechazar y que a veces uno se piensa, bueno, ¿yo por qué estoy pensando esto tan loco? Y de pronto hay una información muy valiosa. Y que es parte de su plan. Claro. Entonces, ¿cómo hace uno para a las situaciones y a las cosas que uno vive colocarles ese propósito o esa perspectiva más elevada y que uno no lo vea como si uno fuera víctima de las circunstancias, como normalmente se ve? Cuando tú dices, tú mismo acabas de dar la respuesta. Tú mismo acabas de dar la respuesta, José. Sin victimizarnos. Total. Yo le dije que este podcast iba a estar brutal. Mira, es que ese es el conflicto. El mayor conflicto que tenemos es victimizarnos. Porque cuando nos victimizamos, somos entes pasivos. Cuando nosotros nos empoderamos y nos enfocamos siempre en la solución, somos entes activos. Creativos, creadores. Total. Entonces, mira que hay algo muy importante y es que hay que evitar volvernos víctimas. Uno podría decir, pero es que la familia siempre dice esto y es en contra mía, siempre hace esto en contra mía. Y como digo yo, espera un momentico, no lo hacen en contra mía, lo hacen en contra de ellos, porque finalmente cada ser humano al lado y uno también va a tener que asumir las consecuencias de lo que dice, de lo que hace, de las omisiones. Entonces, cuando yo digo, siempre lo hacen en contra mía, yo estoy de víctima. Cuando yo digo, no es en contra mía, es en contra de ellos, yo estoy bien. Entonces yo me centro acá, yo cuando digo que están en contra mía, entonces la sufriente soy yo. Cuando yo digo, uy, Dios mío, es que sí falta mucha conciencia allá, el sufriente es el otro. Y yo puedo, de alguna manera, comprender ese otro es desde el amor y puedo decir, espere un momentico, yo comprendo que tú estás en este nivel de conciencia, yo voy en el mío, respeto el tuyo. Respeta tu proceso. Y yo continúo con el mío. En una sesión que tuvimos, tú hablaste de algo que a mí personalmente me voló la cabeza durísimo. Y fue que algunas personas viven situaciones muy extremas que para uno es como, le genera mucho rechazo y sorpresa. Y uno dice como que yo no sería capaz de vivir eso.
como hábitos destructivos, adicciones, abusos, que ahorita estuviste hablando de abusos, personas que le quitan la vida a otras. Y dijiste algo como que quizás esas personas están acá no solamente para vivir ese proceso personal, sino para enseñar a la humanidad a su alrededor. Realmente, si nosotros elegimos venir a vivir esos procesos y especificas ese proceso, se pueden ir a uno a sacrificarse como un acto de amor inconsciente, porque yo creo que es inconsciente, para enseñarle a los demás. Sí, claro. Ese es un camino también. A veces el alma escoge el dolor y el sufrimiento como un camino de trascendencia. Sí, por eso es que cuando una persona es drogadicta, generalmente el drogadicto lo es para que nadie de su familia lo sea. Sí, cuando en un sistema familiar, mira que en biodescodificación, el tema de los autistas o los enfermos mentales muchas veces lo que nos está diciendo es que atrás en el transgeneracional hay alguien que cometió asesinato y uno muchas veces ve en estos casos que hay personas autistas, inclusive con síndromes de Down, que tienen padres, abuelos que hicieron parte de la policía, del ejército. De todo eso. Exacto. Y entonces no voy a decir que siempre genera esto en el sistema y en la descendencia. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces aparecen los enfermos mentales como una manera de expiar la culpa del ancestro que cometió asesinato, pero también es una manera de honrar la vida de las personas que fueron las víctimas de sus familiares. Y ahí hay un amor muy grande. Entonces, el drogadicto... Un proceso de sanación. Claro, porque ellos vienen finalmente, como tú dices, a sanar esa historia, a sanar a la familia a través de su enfermedad, de su conflicto. Entonces uno dice, el drogadicto uno lo ve allá, el enfermo mental allá, y no se dan cuenta que, mira, pongámoslo así, José, tú, yo ya conozco tu historia. Me conoce mi historia. Y mira, ¿qué hacen los papás cuando uno está pequeño y adolescente? Lo llevan para que vea el drogadicto que está en situación de calle. Para que usted no sea así. Exacto. O lo que me decían así, a mí, por ejemplo, vea, si usted sigue comportándose como se está comportando, le va a regalar a un loco. Exacto. O no tenerle miedo a eso. Exacto. Como si el loco fuera malo. Y no es malo, pero mira que en ese sentido, el loco o el enfermo que está en situación de calle, sí, el drogadicto, se vuelve un ejemplo que nos dice qué no ser y qué no hacer. A veces las personas dicen, vea, lo que pasa es que usted con qué autoridad me va a decir que no haga esto si usted lo hace. ¿Cómo así? Claro que sí tiene autoridad. A través de este ejemplo, por favor, le estoy mostrando que no debe de hacer y que no debe de ser para que no tenga que vivir esta misma situación. Y en eso hay un acto de amor porque esas personas se están protegiendo con su vida, las personas que hay alrededor les está diciendo, no sigan este camino. Y ahí no hay amor. Pero grandísimo. Que eligen el dolor y el sufrimiento. Pero el tema es que la mayoría de personas no vemos eso desde ese punto de vista. ¿Cómo hacemos para empezar a ver esas personas, esas situaciones desde esa perspectiva? Quitándoles ese juicio. Cuando lo vemos como decíamos ahora, hace un ratico, y es una cosa si yo veo las cosas desde el humano y entonces digo, ay no, pues el drogadicto, el que está en situación de calle, el enfermo mental sí, y eso es desde el humano. Si me voy desde el campo espiritual y veo que detrás de eso hay una misión, que detrás de eso hay un propósito de amor. Un propósito más elevado. Exacto, puedo entenderlo. No sé si el sufrimiento sea el camino o no. Cada quien lo elige. Lo eligieron así. No voy a discutir esa situación. Pero ¿sabes una cosa? Los honro, los valoro, y los agradezco. Los respeto y les agradezco. Porque nos muestran qué no ser y qué no hacer. ¿Cómo las constelaciones nos pueden ayudar a sanar ese juicio que tenemos con nuestra familia, con nuestro origen y con nuestra generación, específicamente, porque de eso estamos hablando, y también el juicio que
cae sobre nosotros mismos por ese mismo juicio que hacemos, porque nos hace sentir también mal. Lo que pasa es que yo pienso que alguna vez Sara me hacía una pregunta. ¿Sara quién es? Es una de mis hijas. Hola, Sara. Alguna vez Sara me decía, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran que no te han hecho? Y yo le dije, después de escribir el libro, me gusta, yo le dije, después de escribir el libro, me gustaría que me preguntaran qué me gustaría que hubieran tenido en cuenta en mi proceso de formación para cambiar mi vida. Cuando eras niña. Sí, claro, para tener una vida con más plenitud y no tener que pasar por tanta chichonera para no hacer la labor. O sea, sí, lo que yo le dije, que me metieran de una vez toda la información, como el manual de marca, el manual de fabricación de uso. Total. Y yo le dije, entonces dijo, esa es tu pregunta. Y yo le dije, mira, las respuestas que me hubieran gustado, que me hubieran enseñado desde pequeña a no hacerme una idea de cómo debían ser las cosas ni las personas, el tema del juicio. Porque cuando nos preguntan, a nosotros nos enseñaron cómo debe de actuar la mamá, cómo debe de actuar el papá, cómo debe el hermano, cómo debe de ser el novio, la novia, cómo debe ser usted como persona, todo. Pero no fue un criterio tuyo. No fue mío, exacto. Por unas personas que les faltaba, exacto, les faltaba conciencia. Y entonces son ellos los que decidieron por mí qué es lo bueno, qué es lo malo, y entonces yo te digo, si no nos hubieran enseñado a tener un juicio, ¿sí? Una idea de cómo deben ser las cosas, todo había fluido en armonía y yo simplemente agradecería lo que recibo de todos los que tengo a mi alrededor. 2, si veo que algo me incomoda, lo hablo y digo, mira, esto no me hace sentir bien, podemos modificarlo, podemos cambiarlo, se puede. Me hubieran enseñado a negociar a partir de mi sentir y mi tranquilidad, lo podría negociar, lo podría transformar y supongamos que el otro no lo transforme, sí, porque no lo tiene que transformar. Sí, es su proceso y pues a la final no quiere. Yo puedo decidir irme y alejarme. No tener, elegir, no tener que quedarse. Exacto. Como si fuera una obligación. Porque ahí aparece el nuevo juicio. El nuevo juicio. ¿Cómo es si es la familia? ¿Cómo es si es su marido? Exacto. Es su esposa, es la mamá de sus hijos, es el papá de sus hijos. Entonces, ¿sabes qué? Yo pienso que es resignificar también eso. ¿Cómo quitarnos el juicio? Resignificando y agradeciendo y valorando todo lo que tenemos. Y si algo no funciona y no fluye, usted no tiene que quedar ahí. Yo pienso con respecto a la familia y a personas que uno tiene alrededor en general, que hay relaciones, José, que funcionan mejor con una prudente y amorosa distancia. Porque literal. Es muy teso, porque es que supongamos que uno tiene el conflicto con alguien cercano y cada que me enfrento a esa persona entro en choque. Qué dolor generar en una persona una herida y no dejar una bonita huella. Entonces prefiero mantener la distancia, mantener una relación en armonía y no ir a lastimar a nadie. Una relación a distancia amorosa se llama eso. Total. Naila, yo hice un podcast con mis papás, como te estaba contando que te lo mostré. La verdad lo hice con una intención en específico y me di cuenta que ahorita con lo que estamos haciendo es que la vida me estaba preparando para este momento para linkear los dos específicamente, porque tú no estabas en la lista que tenía al principio para hacer el podcast, pero volvemos a lo mismo, la vida te va colocando a las personas en las situaciones. Como tú ya sabes, mi tema siempre fue un tema de distanciamiento con mi familia y que me hacía sentir de una u otra forma bien, pero que para la sociedad de mis personas alrededor era mal, que me generaba a mí ese sentimiento de que había algo malo en mí. Y te agradezco porque gracias a ti entendí que no era así. Entonces te quiero preguntar, ¿qué influye el deseo o no deseo de los padres hacia el hijo que van a ser? Y también el deseo o no deseo de las personas afuera que están cerca de ese nuevo hijo que nace en la vida del hijo. Pregunta interesante. Yo le dije que esto ya estará en llamas. Sí, además porque mira que
ya vimos lo importante que es el ancestral, ¿sí? Y ahora nos vamos al segundo aspecto valiosísimo que es nuestro nacimiento. Ya está comprobado que el 70% de nuestros conflictos se lo debemos a la familia. Nosotros ponemos el 30%, lo que pasa es que somos el 70% para los que vienen, así que mejor nos ocupamos de nosotros. Claro. Y el tema del nacimiento es que lo que sucede, eso se llama el proyecto sentido, lo que sucede 9 meses antes de la concepción, y lo que yo he visto es todo lo que tenga que ver con uno, lo marca. Entonces, y ya te voy a explicar eso, lo que tiene que ver 9 meses antes de la concepción, nuestra concepción, gestación, nacimiento y 3 años de vida, se repite en nuestra vida en un 98%. Brutal. Entonces, claro. Está todo. Y eso se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si el hijo no fue deseado, entonces los papás quedaron embarazados y ahora plop. Y entonces, ¿qué va? Esas emociones de rechazo, de miedo. Que van a generar en ese hijo. Mira, el momento más bello para nosotros es la llegada a la vida, porque esta es la más bella oportunidad para uno aprender, para crecer, para disfrutar, para compartir, para evolucionar y trascender. Listo, ese momento bello estuvo empañado, la angustia, el rechazo, el estrés. Entonces, esa persona, cuando está en la vida, los momentos bellos, primera comunión para los católicos, el grado de bachiller, el pregrado, etcétera, el matrimonio, etcétera, están opacados por sentimientos, porque se presentan situaciones que generan angustia, preocupación, dolor, tristeza. Exacto. Y generalmente son personas que se sienten rechazadas, que se excluyen, porque etcétera. todas esas emociones a la final, como no son expresadas la mayoría de veces, pues ¿a dónde quedan? En el inconsciente, porque el consciente del bebé está fusionado con el inconsciente materno. Entonces los sentimientos de la mamá son absorbidos por el bebé y se quedaron ahí, y él no piensa, ay, bueno, es que la que está aquí, mi mamá es la del conflicto, mi papá es del conflicto, yo aquí ando tranquilo armando ojitos, sí, orejitas y todo anda bien. No, esos sentimientos de mamá son míos y entonces se los lleva para el resto de la vida. Y eso genera o influye mucho en esa conexión que hay madre-hijo, hijo-madre. Claro, mira que Freud una vez llega una paciente donde Freud, que es uno de los padres de la psicología, y yo me lo empecé a leer, pero llegué todo al primer domo. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Sí. Psicoanálisis, creo que es. Psicoanálisis. Entonces recuerdo que llega una mujer a su consultorio y se queja porque su bebé desde que nació no la miraba. Mientras la amamantaba, no la miraba. Y entonces él indaga y se da cuenta de que él le pregunta a ella que qué pasó en la gestación. Y en la gestación la madre rechaza a la bebé. Entonces él le dice, mira, vas a mirarla y vas a pedirle perdón, vas a decirle esto, esto y esto. Y cuando la madre lo hace, la bebé la mira. Entonces mira cómo todo eso influye en nosotros. Desafortunadamente nuestros padres a veces guardan muchos secretos. No, muchos no, todos. Ellos no cuentan todo lo que pasa, siempre cuentan lo bonito, todo lo lindo de lo que pasó, lo que desearon. O sea, realmente cuentan una obra de arte, o sea, una película de cine hermoso que uno dice, no, qué vida tan maravilloso tengo. No, porque las cosas no le fluyen bien, porque se siente triste sin saber por qué. Sí, porque se siente desubicado. Ansiedad, perdido, Total, como que lo que está pasando. Total. Es y brutal. todo el origen está allá. Y mira que ahora que tocamos eso, lo importante, cómo influye además de todo lo que vivimos. Mira, José, que en ese sentido, por ejemplo, uno a veces dice, a los 18, a los 20, a los 25 años, uno a veces dice, ay, qué rico un hijo, porque es que qué pereza uno quedarse solo cuando esté viejito, y a uno quién lo va a acompañar. Ya el hijo tiene un proyecto de ser la compañía para el papá, para la mamá cuando esté viejo. Ya le puso el propósito. Y entonces luego en la vida hace malas elecciones de pareja para quedarse solo,
o no consigue pareja para poder cumplir con el propósito para el cual fue. Uf, eso estuvo, esa partecita me tocó. Claro, porque entonces le coloca un propósito al niño y entonces en todo el proceso de vida que tiene el adolescente y el adulto le pasan un poco de cosas específicamente que uno no entiende para que cumpla esa misión por la cual vino desde el inconsciente del padre y de la madre. Exactamente. Oh, brutal eso. Exactamente. Y fuera de eso frente a lo que se espera, yo recuerdo que ahora años, a mí me da risa que yo recordaba que cuando yo estaba pequeña o adolescente, los amigos, pues así la gente adulta de esa época decía, oiga, ¿y usted cuándo va a tener el que va a heredar, el heredero? El heredero del trono. Sí, entonces usted, ¿por qué? ¿Cuándo va a traer el heredero? Pues hay que tener el heredero. Es una presión social fuerte. Sí, pero mira que el que viene a ser el heredero, ese no le apunta a ninguna carrera. Oh, entendía. Claro. Se va a relajar y después lo regañan porque se relaja y no hace nada. Y no hace nada. Y él va a decir, pero es que ustedes me traen, me tienen que mantener porque yo soy el heredero. Esos son los que solo piden dinero, gastan dinero, no hacen nada, Okay. porque ellos tenían un propósito y era heredar. Y el heredero no hace, no construye, no crea, gasta. ¿Verdad? Bueno, y en otro sentido, José, eso es frente al proyecto, el propósito que tenemos a la llegada a la vida. Ahora hablemos de cuando hay alguien atrás de nosotros, un aborto, una pérdida. ¿O recuerdas tú que hace años se moría uno y al que seguía le ponían el mismo nombre del muerto? Y se moría. Eso es una crónica de una muerte anunciada. Yo ya entendí el tema, los nombres tienen una energía, como todo tiene una energía y la palabra es fuerza también. Los nombres realmente también pueden crear el destino de la persona. Total, creo que fue contigo que hablamos de eso, que Dolores entonces vive siempre en problemas, sí. Que si le colocan Linda, entonces realmente es Linda y cosas así. Sí, entonces mira que cuando hay pérdidas, abortos antes del nacimiento de una persona, cuando hay un niño muerto antes del nacimiento de una persona, resulta que esta persona... Eso te iba a decir, qué pena te interrumpo, qué información hay en los abortos antes del nacimiento. Bueno, los abortos no tienen por qué estar aquí. A veces la gente se siente culpable porque generó un aborto. Okay. Cuando tú dices que no tienen que estar aquí, ¿qué significa? No vienen a estar en este mundo material. Okay. Los seres espirituales que vienen y se pierden, ¿sí? Ya sea porque el aborto fue provocado o fue espontáneo. En ese sentido, aunque te voy a decir una apreciación muy personal, para mí todos los abortos son programados, porque son programados desde la conciencia o desde la inconsciencia. ¿Desde los padres o...? Desde los padres, claro. Okay. Y mira que yo lo veo en consulta todo el tiempo. A veces los padres dicen, ay, doc, pero es que mire que no hemos podido tener un hijo, hemos hecho todo esto, no nos diga que nosotros somos responsables de las pérdidas. Y yo, venga y verá, yo les cuento otra historia. Y empezamos a trabajar y siempre tienen bebé después de que trabajamos los miedos y todo. Entonces, esos hijos que no están aquí, que nacieron pequeñitos y se murieron, venían con una misión y un propósito de aprendizaje para los papás. Ellos cumplen con esa misión a través de llegar e irse rápidamente y se van. Entonces no tienen por qué estar aquí. Entonces muchas veces las personas, no estoy aprobando en este momento, ay, hay que correr a abortar, pues porque no. Pero sí estoy diciendo es que ese hecho genera a veces mucha culpa cuando si lo vemos espiritualmente, esa persona, ese ser espiritual vino a cumplir un propósito de aprendizaje. Lo ideal es que no lo hagamos, o sea, es cierto que honremos la vida. Sin embargo, si pasa, José, la vida... Que lo agradezca, o sea, que vean desde el punto espiritual lo que hay ahí, la enseñanza que hay. Claro, porque, perdón, antes de José, perdona. Mira, José, por lo que yo veo en consulta y yo pienso que esto vale la pena que la gente lo conozca porque es súper liberador. A veces las personas, digamos que cuando la vida te pone a ti dos opciones, una buena y una mala, pues elegir así es muy fácil.
Sin embargo, parte de nuestro camino espiritual y nuestra trascendencia está basada en que a veces la vida nos pone dos situaciones a elegir, en donde usted tiene que elegir la menos grave. Y esa es una. Sin embargo, vuelvo y digo, hay que honrar la vida. Lo que pasa es que cuando esto pasa, hay que mirarlo desde la parte espiritual y comprender cuál era el propósito de ese ser. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, resulta que cuando hay esas pérdidas antes de uno, ¿sabes qué genera luego en las personas? Se sienten tristes sin saber por qué, piensan mucho en la muerte, porque hay el muerto antes de y tienen miedo, la mamá tiene miedo en su gestación que se muera. Se sienten desubicados, etcétera, y uno sabe que hay algo que pasó allá y que hay que trabajarlo. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de que los padres no cuentan nada, si los padres a uno no le cuentan que hubo abortos, entonces uno también está perdido. Naila, en este proceso personal mío de sanación, me he encontrado con muchas herramientas que me han ayudado mucho a eso, pero he encontrado como una línea muy delgada en que la herramienta, más que un apoyo, a veces termina siendo como que uno se vuelve dependiente de la herramienta y pierde como esa responsabilidad de decisión en la vida de uno. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar un equilibrio entre ese proceso de autoconocimiento y de sanación con las herramientas y no perder ese criterio de decisión de uno? Porque a veces pasan que le pasan unas situaciones y uno corre de una al psicólogo, uno corre de una a Costelar, uno corre de una al Yagé, por ejemplo. ¿Cómo hace uno para tener ese equilibrio? Mira que eso es lo bonito cuando tú te acercas a un buen terapeuta. Por lo menos un buen terapeuta, lo que nosotros hacemos, y lo digo yo que mi corriente es humanista. En el humanismo, digamos que del psicoanálisis tomamos epistemológicamente cuál es el origen del conflicto. Sin embargo, nos centramos en las herramientas que tiene la persona hoy para ir atrás, sanar y continuar hacia adelante. La idea de nosotros los psicólogos humanistas es darle herramientas a la persona para que pueda utilizarlas en situaciones de su vida cotidiana sin tener que depender del terapeuta. Obviamente que hay cosas que pasan, yo tengo personas que hace muchos años no vienen a consulta y pasan varios años y dicen, ay, mire que ahora me está pasando esto y quiero trabajarlo porque me di cuenta, ya, listo. Sin embargo, esa es la posibilidad de tener al lado de uno un buen acompañante y sobre todo, José, un acompañante, en este caso un psicólogo que sea íntegro. Porque ese psicólogo íntegro, idóneo, que tiene conocimiento, que también tiene su parte espiritual y que está trabajando sobre su coherencia, te va a permitir desarrollar los elementos o las herramientas para que puedas ser autónomo e independiente. Perfecto. Yo he escuchado mucho, y por eso es que estamos de acá de una otra forma, que la sanación se logra cuando uno sana a la familia. Es completamente cierto. Y lo otro es que si cuando uno logra esa sanación, se sana uno, sana la familia o ambos. Bueno, ahí hay varias preguntas. Pues José, mira, para nosotros sanar, es importante sanar la familia, o sea, la relación y los vínculos que vienen de atrás por la influencia. Ya sabemos que 70% de los conflictos se lo vemos a ellos, obvio, por donde tenemos que empezar por ahí, ¿cierto? Que el 98% de nuestros conflictos depende de gestación, hay que sanarlo. Y ahí están involucrados papá y mamá, y muchas veces, ay no, que el abuelo, la abuela no estaba de acuerdo, echaron a la hija con el bebecito porque es que no le iban a recibir embarazada, lo que sea. Y todo eso hay que sanarlo para liberarse. Entonces, si hay que sanar la familia para uno ser más sano, la respuesta es sí. Esa es una. 2, segunda pregunta, y es, si me sano, ¿yo sano a la familia? Sí. Cuando nosotros nos sanamos, ponemos luz en nosotros y también ponemos luz en nuestra familia.
y sanamos los descendientes. Lo que pasa es que recuerda que cada uno de nosotros tiene un destino. Entonces hay veces viene, como me pasó a mí en esos días, dice la mamá, ay, doctora Naila, pero es que yo ya he trabajado esto, he sanado esto, y mi hija está repitiendo el mismo patrón cuando yo ya lo sané. Y le digo yo, es que muchas veces cuando uno sana y uno sana a los descendientes, hay hijos que traen en su destino como la información para sanar el mismo conflicto. Mira que también es una de las cosas que aprendí escribiendo el libro, José, y es que cuando nosotros nos sanamos, ¿por qué escogemos una familia? Porque esa familia es fuente de aprendizaje y me permite tomar conciencia y sanar muchas cosas. Y en la medida en que yo me sano, yo pongo luz en mí, pero resulta que mi vida, lo vimos ahora que hablamos, por ejemplo, de los enfermos mentales y eso, que ellos ¿qué están haciendo? Sanando la familia. Y resulta que cada uno de nosotros, es nuestro propósito, sanarnos, y con nuestra sanación, sanar y liberar nuestra alma y sanar, ayudar a sanar la historia o el alma familiar. O sea, estamos destinados a romper, como se dice, el patrón. Sí. Entonces, en esa sanación lo que sucede es, por ejemplo, que ya las personas, por ejemplo, si está, digamos, en ese proceso, no va a repetir esos patrones de que busca quizás en las relaciones a su mamá, en situaciones específicas de su labor al papá, y esas carencias que de pronto no tuvo de la información que no recibió. Totalmente de acuerdo, es así. Cuando nos sanamos, lo que hacemos es poder construirnos a nosotros de una manera más independiente y autónoma, y de otra manera también nos permite tener relaciones más sanas. Y si vamos más allá, pues por ley de la afinidad, si yo estoy más sano, atraigo personas más sanas, experiencias más amables, ¿sí? Que me permiten fluir en más armonía. La experiencia de vida la experiencia de vida material es espiritual o 50-50. Cuando dices la experiencia de vida material, sí, ¿a qué te refieres? A ese proceso que estamos en estos momentos, eso es material. Ya, eso es lo que vivimos día a día. Sí. ¿Es espiritual en el fondo, al final, o es 50-50? Yo creo que es 50-50. Bueno, claro que sí, lo vamos a mirar. No es que se lo pregunté también a los espíritus maestros. Y mira que yo preguntaba, nuestra parte física material, en ese nivel del espíritu, ¿en qué porcentaje está? Y no supera el 10%. Entonces, esto que vivimos aquí en lo material es el 10%. Nosotros energéticamente somos un 90%. Okay. Entonces, yo lo que podría decirte es que desde ese aspecto somos 10% materia, 90% espíritu. Sin embargo, si vamos la influencia es, vivimos esta vida material desde un campo espiritual. Lo que hacemos aquí alimenta el espíritu. Sin embargo, ese espíritu, con toda la información que trae, también va guiando la materia. Entonces, digamos que es una interacción. Una correlación. En donde los dos se complementan de una manera maravillosa, ¿sí? Que ahí sí yo diría, no le pondría 50-50, sino que podría decir que es una unidad entre lo material y lo espiritual, que tiene un solo propósito, y es la evolución del espíritu y la trascendencia. Oh, increíble, la estamos rompiendo. Naila, ¿qué le aconsejarías? Bueno, antes de eso, porque dijiste que era como un tema de complementación, como que tú eras todo era un complemento. Y es que yo hice un podcast con un amigo en el cual quedaron muchas cosas por decir, pero hay una experiencia específica que a mí me dejó una enseñanza, y es que nada en la vida se queda con nada. Lo que se quita deja un espacio para que algo llegue y se ponga. Y que inclusive en las experiencias más difíciles o complicadas, que desde el criterio de uno lo ve así, es donde se encuentran las mayores enseñanzas. El tema es que a veces uno se queda en eso que no quiere perder o en lo que ya no está, pero al final todo está completo y organizado. Lo que pasa es que detrás de todo hay un propósito muy bonito, nada es al azar, ¿sí?
Einstein tenía una frase que a mí me gusta un montón y él decía, Dios, por decir esa energía universal, Dios no juega a los dados, por eso el azar no existe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo tiene un propósito de amor y que yo voy eligiendo. Eso es uno. Dos, obvio hay una ley de la causa y el efecto. Lo que hago regresa. Hay veces que las personas dicen, ay, pero es que yo hago y hago y a mí nada que me compensan. Espere que va a llegar. El momento indicado, el Porque momento perfecto. sí, porque es una ley universal la compensación. Es una ley universal, o sea, viene de la energía creadora. Ahora, tú hablaste de otra cosa y es la ley de los espacios vacíos. Tú dices, uno quita algo. Siempre que nosotros soltamos algo, hay que llenarlo, ¿sí? Con algo nuevo. Porque nosotros somos una energía de completud. Y el cerebro, cuando, inclusive el cerebro, mira, recuerdo alguna vez, voy a contar una anécdota. Alguna vez, dice mi odontólogo de hace muchos años, Naila, hay que sacarle las cordales. Entonces yo le dije, si es estrictamente necesario, me la saco. Si no, deje así. Entonces no querías vivir ese dolor. No era por el dolor. Entonces eso decía, es que, ay, tan gallina. Y yo le dije, no, doc, eso tiene una explicación. Y es que por meridianos, así como la Tierra tiene los meridianos, nosotros también tenemos nuestros meridianos. Lo conocen muy bien los médicos de medicina biológica. Y entonces resulta que hay un meridiano que pasa por las cordales, el corazón, intestino delgado. Entonces, cuando le sacan la cordal, queda más propenso a sufrir de asimilación de nutrientes, etcétera. Y le expliqué eso y después cuando a los 2 meses me llamó él mismo y me dijo, usted me tiene más preocupado, no sé qué enfermedades habré causado. Entonces me dice, ¿tiene teoría? Y yo, hay muy poca teoría, sin embargo, si quiere yo le doy 2 horas y le explico todo, porque yo ahí ya estaba formada en biodescodificación. Entonces me decía, Naila, ¿y entonces uno cómo hace? Y le dice, mira, ¿sabes cómo? Eso sí tiene solución, no se preocupe. Y le decía yo, lo que pasa es que ya vimos ahorita que somos principalmente energía. Entonces yo le decía, lo primero, pídele permiso a los dientes cuando los vayas a sacar. Hazlo con honra, con respeto, sí. 2, hazlo amorosamente, evita que sea lo menos traumático posible. Y 3, dile a la persona que lo que tú le vas a sacar es solamente la parte material o física del diente, porque la energética sigue ahí. Cuando tú le dices eso, el cerebro se siente tranquilo porque está en completud. Si tú le dices, ay, no, me sacaron las cordales, Virgen Santa, yo cuando escucho eso, yo digo, solo te sacaron la parte física de la cordal. Me sacaron y me pasa, mira, una vez llega una consultante, como digo, quejándose de un dolor. Ay, entonces yo digo que le está haciendo competencia a Vicente Fernández, porque está con el ayayay. Entonces le digo yo, ¿qué te duele? Y me dice, ay, es que tengo un dolor bajito, párate aquí enfrente, le pongo la mano, no la toco, solo se la paso por el útero. Y yo, ¿cuánto hace que te sacaron el útero? Es que hace 4 años. Y volteo yo y yo, con ovarios y todo, sí. Y yo, tienes una obstrucción en el útero y en las trompas de falopio. Doctora, pero si me sacaron todo. La energía no. Ahí está la energía, a ti te sacaron la parte física, sin embargo, está la energía y yo la estoy sintiendo. Y si no trabajamos, ese bloqueo que tienes ahí no te va a dejar de doler. Y lo trabajamos. Y santo remedio. Entonces, mira lo importante que es para nosotros esa sensación de completud. ¿Eso también qué quiere decir? Que para nosotros volvemos al punto inicial, la familia. Para nosotros es importante sentir que tenemos esa familia ahí. Sentirla no es que uno tenga que estar ahí presente, pues sí, se ocupa de ellos, de que los papás estén bien, etcétera. Sin embargo, aquí hay algo muy bonito y es la gratitud, la honra y el respeto por esos padres que nos transmitieron la vida. Vuelvo y digo, eso no quiere decir que esté ahí, porque desafortunadamente hay situaciones
en donde no todas las personas son correspondientes para estar cerca de la familia por muchas condiciones. Hay otras que son correspondientes para estar lejos. No obstante, desde el amor, desde esa lealtad y esa honra y esa gratitud, yo los puedo tener ahí presentes en mi vida y da completud y puedo desarrollarme en la vida. Desde el amor y el agradecimiento. Sí, esa siempre será la mejor Siempre solución. la mejor solución. ¿Qué le aconsejarías a las personas que se encuentran, digamos, en hábitos destructivos o en ansiedades que de pronto no pueden controlar y que no les generan esa tranquilidad? Que tengan siempre claro que se merecen estar bien y lo pueden elegir en cada momento. Yo puedo, así las personas hayan elegido el sufrimiento como fuente de aprendizaje y trascendencia, siempre tenemos la posibilidad de hacerlo diferente. Mira que también es una información que nos dieron los guías espirituales y nos decían eso. Primero, no estamos solos, ellos oran por nosotros. Esos seres de luz, los ángeles, los arcángeles, Dios, la Virgen, el Espíritu Santo, como lo quiera llamar, sí, ellos oran por nosotros. Entonces hay algo muy bonito y es comprender que siempre podemos cambiar el rumbo. Yo tengo un qué, que es con el que entro a este plano material. Sin embargo, el cómo lo podemos cambiar, porque recordemos que es que estamos hechos de una energía de amor, de amor. Por eso yo pienso que no nos deberían de haber enseñado a temerle a Dios, sino a amarlo a Él, o a la creación, a la energía del universo, etc. Entonces, cuando tú comprendes que estamos hechos de amor, que todo lo que existe es amor, podemos darnos cuenta que puedo cambiar mi vida, el rumbo, y elegir el amor, ¿no? Desde la alegría. Yo siempre digo, sí, uno decide ser feliz, aprender desde el dolor, no aprender desde el amor. No, desde el desamor. Exacto, entonces también puede aprender de otra manera y que, ¿sabes? Para eso, ¿qué se necesita, José? Decidir, decisión. Pero esa decisión que es tomada desde adentro y que yo digo definitivamente me comprometo a ser feliz, me comprometo a aprender desde el amor y la alegría, y cuando tú haces eso la vida empieza a cambiar. Total. Naila, toda esa información que hemos dado acá la encontramos en este libro. ¿De qué se trata este libro tan hermoso que escribiste? Mira, este libro es súper lindo porque a través de las constelaciones yo empecé a darme cuenta yo le preguntaba, por ejemplo, a los guías espirituales de mis consultantes, bueno, dígame pues qué hay que hacer aquí, cuando yo constelaba. Sí. Entonces me dan información muy bonita. Sin embargo, a veces la información, de acuerdo a la evolución de las personas, es la evolución de nuestros guías. Okay. Entre la persona a un nivel más alto de conciencia tiene guías de más alta evolución. Entonces yo decía, no, nos quedamos corticos acá. Entonces yo le decía, empezaron a aparecer los espíritus maestros. Bueno, porque en una etapa inicial yo le pedía a los míos, dígame aquí qué. Y después empecé con los de los consultantes y los espíritus maestros, que son un nivel más alto de conciencia. Y empezaban a darme información muy, muy valiosa y muy linda. Y muy profunda, pero con una sencillez. Es como, yo digo que es como la mágica combinación entre sencillez y profundidad. Es súper lindo. Entonces yo dije, bueno, en algún momento llegó alguien con un conflicto de familia muy complicado y yo le dije a sus guías, díganme qué hay que hacer aquí. Y era un guía que era, pues porque todos tienen como su forma de comunicarse, y yo digo que es su personalidad. Y este era como de muy fácil acceso, y entonces empecé a cuestionarle muchas cosas y a darme respuestas muy profundas y muy bellas. Entonces resulta que con base en eso llega un día y yo le digo, bueno, yo estoy escribiendo otro libro que es el de la técnica. Y yo llego y le digo a Valentina y a Sara, que nosotros todas trabajamos juntas. Entonces le digo yo quiero hacer un libro de esto, y ahí mismo ellas me dijeron, ese va primero.
porque era la manera de compartir esa profundidad y esa sabiduría de ellos tan linda. Que llega a ti. Sí, y tan amorosa que valía la pena entregarlo al mundo de verdad. No se podía quedar en mi consultorio ni en mi hogar. Perfecto. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Igual yo les voy a dejar un link en esto para que el que lo quiera comprar, mira, vamos a ver cómo lo pueden Están conseguir. en todas las librerías del país. Nosotros estamos en todas las librerías del país. En cualquier lado lo pueden conseguir o a través de nuestra cuenta de Kidharma. Okay. Sí, o también por Instagram, Naila Cafruni, nos pueden escribir, o Kidharma, que es nuestra otra cuenta, también nos pueden escribir. Bueno, Naila, como te dije, este iba a ser el podcast, te lo había dicho y para mí fue extraordinario, maravilloso, mágico, brutal este podcast, estar esto contigo y bueno, espero seguir en el proceso contigo y yo sé que me ha ayudado durísimo para todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio, qué rico poder contribuir, no solamente contigo, sino con las personas que lo van a escuchar, que lo van a ver, porque ese es mi propósito y es el propósito de nosotros como familia, contribuir con un mejor nivel de conciencia y con el bienestar de todas las personas a nuestro alrededor. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos!